Al menos 9 disparos rompen la tranquilidad de la noche en la alcaldía Gustavo Adolfo Madero la noche del 23 de noviembre de 2023. Una motocicleta huye de la escena con 2 sospechosos. La víctima, un joven de 15 años cuyo apodo había sido repetido en innumerables notas y memes, el Cachetes. ¿Quién era y sobre todo qué decisiones llevaron a un menor a terminar acribillado en esa esquina? Recuerda que detrás de cada caso hay víctimas, culpables y secretos. Recuerda que esto es Crónicas del Crimen. Y si te gusta este tipo de historias, solo tienes que suscribirte, dejar tu like, dejar un comentario con tu opinión o proponiendo un tema y seguir mi contenido. La noche del 23 de noviembre de 2023, en la colonia Cocoyotes, en lo alto de la alcaldía Gustavo Adolfo Madero, la ciudad ya estaba acostumbrada a los ruidos que nadie quiere escuchar. Motores viejos subiendo la pendiente, perros ladrando, alguna moto acelerando de más. Pero ese jueves, en el cruce entre la calle Pantera y la avenida del Trabajo, el silencio del barrio se rompió con disparos. El reporte que llegó al centro de mando fue frío pero rutinario. Persona lesionada por disparos de arma de fuego. En ese cruce de Cocoyotes, patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron a acercarse al punto señalado, guiadas por las cámaras del C2 Norte. Las luces azules y rojas empezaron a reflejarse en las fachadas de las casas, en cortinas metálicas ya cerradas, en las caras de los vecinos curiosos que se quedaban detrás de las cortinas de sus ventanas. Cocoyotes, una vez más, era un punto en el mapa de una noche violenta. Cuando los primeros policías llegaron a la escena, lo encontraron ahí. Un adolescente tirado sobre el asfalto, boca abajo, junto a una motocicleta de color azul que había quedado atravesada de lado, como si se hubiera desplomado al mismo tiempo que su dueño. A pocos metros sobre el pavimento, los casquillos metálicos empezaban a brillar bajo las linternas. De acuerdo con los reportes posteriores, le habían disparado al menos en 9 ocasiones. No hubo oportunidad de correr ni de responder. Los agentes acordonaron la zona mientras llegaban los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, conocido como ERUM. El protocolo es siempre el mismo: revisar signos vitales, buscar el pulso, una respiración leve, cualquier indicio de vida, el que sea. Esta vez el resultado también fue el mismo de tantas otras noches en la ciudad. El menor fue ya hallado sin vida, con heridas producidas por disparos de arma de fuego. La escena se congeló en esa imagen: un cuerpo joven extendido en la calle, una moto azul justo a su lado y un círculo de luces policiales dibujando la frontera entre los curiosos y la muerte. No tardaron en fijarse en un detalle. Bajo la luz blanca de las lámparas y los flashes de las cámaras forenses, en la parte trasera de la cabeza del chico, se alcanzaban a leer 2 letras rapadas en el cuero cabelludo, una C y una M. No eran simples iniciales improvisadas, eran marcas que él había elegido, en alusión a un alias que se había construido para sí mismo. Esas letras terminaron siendo una de las claves para identificar el cuerpo de Christopher Adrián, el adolescente al que en el barrio conocían como el Cachetes. En los informes oficiales de aquella noche la descripción fue escueta: un menor de 15 años vinculado a un grupo delictivo que operaba en la zona, asesinado en la vía pública. Otro joven abatido en la alcaldía de Gustavo Adolfo Madero. Otro expediente que se había con términos repetidos hasta el cansancio: posible ajuste de cuentas, agrupación delictiva local, antecedentes por narcomenudeo. Para la ciudad, para las estadísticas, para las notas breves de la prensa, en este momento Christopher no era mucho más que eso: otro adolescente ligado al crimen, muerto a balazos en la calle. Lo que nadie imaginaba es que esa foto no iba a quedarse en el expediente policial, iba a convertirse en material de culto para internet. Cuautepec es una de esas zonas que desde lejos parecen un manto de luces trepados sobre el cerro, pero de cerca esas luces cuentan otra historia. Durante años el norte de la alcaldía Gustavo Adolfo Madero fue conocido en los partes policiales como un punto rojo: homicidios frecuentes, balaceras, disputas entre grupos por controlar calles, rutas, puestos y hasta taxis. Dentro de ese entramado está la colonia Cocoyotes, un barrio popular donde casas de ladrillo descubierto se amontonan sobre calles estrechas como la Avenida del Trabajo o la calle Pantera, el mismo cruce donde horas antes quedó tendido el cuerpo de Christopher. Ahí, entre tienditas, lonas de puestos ambulantes y escaleras improvisadas que suben por la ladera, vecinos conviven con la que ya asumen como parte del paisaje: el narcomenudeo y la extorsión.
Operativos de la policía capitalina han encontrado en esa colonia casas usadas como puntos de venta de droga y bodegas con autopartes robadas. No son notas aisladas, sino piezas de una dinámica que lleva años ocurriendo. Es en este escenario donde surge el nombre de una célula criminal local, los escamos, a veces mencionados como los escamosos. No se trata de un gran cártel a nivel nacional, sino de una banda de barrio, pero con un poder muy real sobre la vida cotidiana de la gente en la zona. De acuerdo con reportes periodísticos y testimonios recabados por la prensa, este grupo se dedica al narcomenudeo, robar, extorsionar a comerciantes y mantener vínculos incluso con homicidios ocurridos en la colonia Cocoyotes. Algunos periodistas que siempre siguieron de cerca lo ocurrido en esta región, como Carlos Jiménez, C4, lo describen como una típica célula del norte de la capital. Jóvenes armados, montados en motocicletas, control de puntos de venta, amenazas a quien se niega a pagar derecho de piso y uso sistemático del miedo como herramienta de control. En sus publicaciones, Jiménez los vincula directamente con la extorsión, el trasiego de drogas y la violencia letal contra rivales y contra quienes se interponen en su negocio. Para muchos vecinos, la presencia de grupos así se sienten en pequeños detalles, en la esquina donde pronto ya no se puede poner un puesto sin pedir permiso, en el joven que comienza a pasar cada noche cobrando una cuota, en la patrulla que no siempre sube a las calles más altas. Algunos medios han recogido testimonios de habitantes que dicen vivir sometidos a narcomenudistas que cobran por protección y que rara vez ven rondines constantes en las periferias. Y es en el medio de este contexto donde los menores de edad se convierten en el recurso más fácil para reclutar. Al fin y al cabo se trata de mano de obra disponible, conocen el barrio, no levantan tantas sospechas al principio y sobre todo la ley suele tratarlos de forma distinta a los adultos. En los últimos años no solo el caso del Cachete, sino también el de otros adolescentes como el llamado niño sicario en Tabasco han encendido alarmas sobre una tendencia. Chicos entre 13, 14 y 15 años que ya están armados, trafican, extorsionan o participan en células violentas. Ese es el terreno donde creció Christopher Adrián, un barrio donde los grupos criminales operan a la vista de todos, donde las calles tienen dueño y donde la línea entre ser testigo y ser parte se vuelve cada vez más delgada. En Cocoyotes, pertenecer a una banda como los Escamos no es solo un delito, también es, para muchos jóvenes, una forma de sentirse alguien, de ganar dinero rápido y de tener una identidad en un entorno que ofrece muy pocas alternativas. Y en medio de esa realidad, un adolescente empezó a destacar, no por sus notas en la escuela, sino por cómo posaba para la cámara. Christopher Adrián tenía 15 años recién cumplidos y en teoría la vida por delante. En los registros aparece como un adolescente vecino de la colonia Cocoyotes, en la alcaldía Gustavo Adolfo Madero, el mismo territorio donde terminaría asesinado. Algunas notas lo nombran como Christopher Adrián, otras como Christopher Guerrero o simplemente Christopher N. Pero en las calles y en los informes policíacos el nombre que realmente importaba era otro. Todos lo conocían como el Cachetes. El apodo parecía casi infantil, una burla a sus facciones redondas, pero en boca de la policía y la prensa ya no sonaba a juego, sino a ficha delictiva. En redes y en reportes de nota roja, algunos lo llamaban también el más moco, una forma despectiva de subrayar lo que era, el más chico del grupo, el menor que hacía trabajos para una banda de adultos conocida como los Escamos. Ese contraste dice mucho de la vida que llevaba. Como muchos adolescentes, Christopher también decidió inventarse un nombre propio, un personaje. No quería ser el Cachetes, quería ser Christopher Montana, así, sin acento, en homenaje directo a Tony Montana, el protagonista de Scarface, el narcotraficante de ficción al que admiraba. En varias crónicas se menciona que se identificaba así, como si se tratara de una especie de versión juvenil de ese personaje, el chico del barrio que sueña con convertirse en capo, aunque sea solo en la pantalla de su celular. Esa admiración no se quedaba en el nombre. En sus fotos se le ve con armas cortas, billetes extendidos frente a la cámara y altares a la Santa Muerte y a Jesús Malverde, figuras recurrentes en la iconografía del narcotráfico. En una de las imágenes más comentadas aparece con el cabello rapado de forma que deja ver en la parte posterior de la cabeza las letras C y M, las iniciales de ese alias que había elegido para
para sí mismo. No era solo un adolescente involucrado en delitos, era un adolescente que se representaba a sí mismo como delincuente. Su estética imitaba la de los narcos de película, miradas desafiantes, poses calculadas, gestos de superioridad. En un entorno donde la violencia es cotidiana, esa imagen de chico duro podía significar respeto, miedo o simple notoriedad. Para algunos era el morro que ya trae armas, para otros el típico ejemplo del menor que prefiere el dinero rápido a la escuela. El nombre del Cachete saltó por primera vez al círculo nacional no por un expediente judicial, sino por un segmento de televisión y redes. El periodista Carlos Jiménez, más conocido como C4, lo exhibió en su programa y en Twitter. En las imágenes se veía a Christopher reducido por los policías junto a un joven identificado como Lauren Tejada Villanueva, vinculados ambos a los escamos por robo y narcomenudeo. Las publicaciones lo presentaban con frases duras: ladrones y vendedrogas, el más moco, el terror del barrio. A partir de ahí, su figura empezó a existir en dos planos. Por un lado, el Christopher real, un adolescente de 14-15 años que ya había sido detenido varias veces, que vivía y delinquía en Cocoyotes y que se movía bajo las órdenes de una célula criminal del barrio. Por otro lado, el personaje que él mismo había contribuido a construir, el Cachetes, el más moco, Christopher Montana, el chico que posa con pistolas, dinero y santos de altar, como si la vida entera fuera una escena más de Scarface grabada con la cámara de su propio celular. Esa doble condición es la tensión que atraviesa toda su historia, porque detrás de esa pose había algo más, un historial con el sistema de justicia que parecía un bucle sin salida. Desde fuera, el expediente de Christopher podría parecer breve, apenas 3 detenciones en poco más de un año, pero cuando uno mira las fechas, la edad que tenía en cada una y cómo terminaron, lo que aparece no es una lista, sino una especie de guión repetido, un ciclo que siempre volvía al mismo punto: la calle. La primera vez que la policía lo detuvo fue en octubre de 2022. Christopher tenía tan solo 14 años. De acuerdo con Telediario, cayó con portación de cocaína. Los agentes lo aseguraron y lo llevaron ante el Ministerio Público, donde quedó registro de que aquel menor, conocido como el Cachetes, ya no era solo un rostro en la colonia Cocoyotes, sino un nombre en el sistema. Era el inicio formal de su historia criminal, pero también el punto en el que se ve por primera vez cómo funciona la puerta giratoria. Entró detenido y salió en libertad, de nuevo para continuar con sus actividades. En mayo de 2023 volvió a aparecer en los registros. Las notas no detallan con precisión el contexto de esa segunda detención. Lo que sí dejan claro es que otra vez Christopher fue puesto a disposición de las autoridades y otra vez no hubo una medida que lo apartara de la calle de forma duradera. No se habla de internamiento prolongado ni de un seguimiento real más allá de las horas de trámite. Solo se consigna que en menos de un año el adolescente ya había sido detenido 2 veces. La tercera detención es la que más huella dejó en la prensa. Ocurrió en octubre de 2023, cuando Christopher tenía ya 15 años. Esta vez no estaba solo. Fue arrestado junto a Lauren Tejada Villanueva, de 18 o 19 años. Ambos aparecieron en notas de televisión y portales como parte de una célula de los escamos. Días después, otros 3 integrantes del mismo grupo serían capturados con 129 dosis de droga y un arma corta, y las autoridades los vincularían directamente tanto con Christopher como con Lauren Tejada. Telediario lo resumió de forma contundente: 3 detenciones distintas: octubre de 2022, mayo de 2023 y octubre de 2023, todas ellas relacionadas con drogas y con su participación en actividades delictivas en Cocoyotes. Y a pesar de eso, el resultado fue siempre el mismo. La fiscalía no mantuvo retenido al adolescente, quedando siempre en libertad. Las notas no explican con detalle jurídico el porqué, solo subrayan los 2 elementos de siempre: su condición de menor de edad y el hecho de que esos ingresos quedaron en el ámbito del Ministerio Público y del sistema de justicia para adolescentes, donde los tiempos de retención y las medidas aplicables suelen ser más limitados que en el caso de los adultos. En comunicados y notas se le describe como un menor reincidente, conocido por los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en México y por los reporteros de Nota Roja. No era un desconocido que aparecía de pronto en la escena del crimen, era un rostro que los uniformados y los periodistas ya habían visto en más de una ocasión, esposado frente a una cámara o en una ficha policial. Y sin embargo, entre una detención y otra, Christopher siempre volvía al mismo lugar: las calles de Cocoyotes, la banda, las motos, las armas, la sensación de impunidad que da el saber que hasta ahora todo había acabado en un susto.
y unas pocas horas en el Ministerio Público. Visto en retrospectiva, su historia tiene algo de crónica de una muerte anunciada, un adolescente que choca una y otra vez con el sistema, que atraviesa la puerta giratoria del sistema público y sale por la misma, regresando a un entorno donde la violencia no es una excepción, sino la norma. Y fue así como llegó a la terrible decisión que en un barrio dominado por la desconfianza y la violencia es casi una sentencia de muerte: meterse con lo que no era suyo. Días antes de que los 9 disparos resonaran en Cocoyotes, el conflicto que terminaría con la vida de Christopher empezó de una forma aparentemente simple, con una motocicleta robada. No fue una discusión, ni fue una pelea por territorio, fue un pleito por quién se quedaba con un botín que, según las crónicas, él y un amigo habían arrebatado juntos. Las versiones periodísticas coinciden en lo esencial: Christopher y un compañero discutieron por la posesión de esa moto robada. No era una moto cualquiera, era al mismo tiempo un medio de transporte, un símbolo de estatus en el barrio y una herramienta para moverse rápido en los negocios de la banda. Un bien robado, sí, pero también un objeto cargado de significado dentro de ese pequeño universo criminal. En grupos como Los Escamos, el código no está escrito en ningún lado, pero todos lo conocen. Lo que se roba en grupo no pertenece a una sola persona, pertenece a la banda. Quedarte con algo que se considera de todos no es solo un abuso, es una forma de traición. Así lo relatan los artículos que construyen el caso, subrayando que el origen del conflicto fue esa moto robada y que, a partir de ese momento, la historia de Christopher empezó a contarse en clave de venganza interna. La discusión no se quedó en una simple pelea de palabras. Según Infobae y otros medios, aquella fricción por la motocicleta derivó en algo más profundo: el distanciamiento con su amigo y el enojo con la gente cercana a él. En poco tiempo, Christopher dejó de ser solo el más moco del grupo para convertirse en el chico que, a ojos de algunos, se había dejado llevar por la avaricia. En el contexto de una célula delictiva, esa percepción es peligrosa. Cuando se rompe la confianza, lo siguiente que suele romperse es la lealtad. Es imposible saber con exactitud qué palabras se dijeron, quién amenazó primero o cuántas veces intentaron resolver el pleito antes de llegar al extremo. Lo que sí registran las crónicas es la secuencia general. Hubo una discusión por la moto robada. Christopher quedó marcado como el que se la quiso quedar, y un grupo de allegados de su ex compañero empezó a verlo como objetivo. Desde fuera todo suena a una cadena lógica. En un entorno donde la violencia es el lenguaje habitual, una disputa por el botín puede convertirse muy rápido en una cuestión de honor malentendido. A partir de ahí, la tensión creció en silencio. Mientras en redes sociales el personaje del Cachetes ya existía como el chico duro que posaba con armas y dinero, en la vida real era el adolescente que se había metido donde no debía. Telediario y otros medios explican que con el tiempo esa disputa se convirtió en la versión sencilla con la que Internet se quedaría. Le robó a sus compañeros y lo mataron. Una frase que reduce la historia a un eslogan, que borra matices, que transforma a un menor en una caricatura de traidor sin detenerse en nada más. Esa simplificación es la que más tarde alimentaría los memes y los chistes. El rostro de Christopher pasaría a ser el de San Mejillas o Licenciado Cachetes, el santo patrono irónico de aquellos que se pasan de vivos con sus propios compañeros. Pero en este punto de la historia, antes de los edits y las plantillas humorísticas, todo estaba ocurriendo todavía en el mundo físico. En las calles empinadas de Cocoyotes, en conversaciones cortas, en miradas que dejaban claro que algo se había roto. Porque más allá de los apodos y del personaje que él mismo había construido para las cámaras, Christopher seguía siendo un menor de 15 años atrapado en la lógica de una banda donde la confianza se mide en armas, favores y botines compartidos. Y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias rara vez son simbólicas. La noche del 23 de noviembre, sus amigos llamaron a su puerta, y cuando no lo encontraron en casa, decidieron que igual lo iban a encontrar. Es jueves 23 de noviembre de 2023, noche cerrada en Cuautepec, norte de la Ciudad de México. En la colonia Cocoyotes la rutina es la de siempre: calles estrechas, lomas, alumbrado intermitente, motos que suben y bajan, pero para un grupo de hombres vinculado a Los Escamos, esa noche no es una más. Es la noche en la que salen a buscar a un chico de 15 años al que hace poco llamaban compa. Horas antes ya corrían los rumores que lo iban a buscar, que se lo iban a chingar por el tema de la motocicleta. El conflicto, que parecía un simple pleito entre conocidos por un botín robado, había cruzado una línea invisible. En el código interno de estas células, lo que se roba es del grupo, no de uno solo. Y a ojos de algunos, Christopher ya no era un adolescente problemático, era un traidor.
De acuerdo con la reconstrucción que hacen C4 Jiménez y Telediario, esa noche los agresores llegan primero al domicilio de Christopher Adrián en la colonia de Cocoyotes. Tocan, preguntan, lo buscan y no está. En un barrio donde casi todos se conocen, averiguar por dónde anda un chico de 15 años no es difícil. Alguien lo vio pasar en su moto, alguien más señala la dirección. Los cómplices lo localizan a unos 280 metros de su casa, todavía dentro de Cocoyotes. Christopher va sobre una motocicleta Suzuki de color azul. Para muchos vecinos es una más de las motos que se mueven por la zona. Para quienes lo vienen siguiendo es el motivo. En algún punto de ese trayecto corto, apenas unas cuadras, se cruza con una segunda motocicleta, esta vez de color negro, ocupada por dos sujetos vestidos de color oscuro. No hay diálogo, no hay aviso, solo en el momento en el que de pronto el ruido del motor se mezcla con el estampido de los disparos. Todos los reportes coinciden en una cifra, al menos 9 balazos. La versión de la prensa local habla de ráfagas dirigidas directamente contra el menor. Cuando todo termina, Christopher queda tendido boca abajo sobre la banqueta, junto con la motocicleta azul, en el cruce de la calle Pantera y Avenida del Trabajo, en la colonia Cocoyotes, Alcaldía Gustavo Adolfo Madero. Es alrededor de las 10 de la noche cuando los primeros llamados de auxilio llegan al número de emergencias. Las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegan primero. Los agentes encuentran a un adolescente de aproximadamente 15 años sobre la cinta asfáltica, sin responder, sin moverse. Piden apoyo médico de inmediato. Minutos después llega una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Los paramédicos revisan signos vitales, pero el diagnóstico es contundente. Christopher ha muerto por impactos de arma de fuego, ahí mismo, en la calle. En paralelo, otra pieza del engranaje se activa, el Centro de Comando y Control C2 Norte. Desde las pantallas de videovigilancia, operadores revisan cámaras cercanas al cruce de Pantera y Avenida del Trabajo. Utilizan la función conocida como video replay para regresar minutos en el tiempo y localizar cualquier movimiento sospechoso. En las imágenes se identifican a dos sujetos que tras la agresión se alejan del sitio a toda velocidad en una motocicleta de color negro. No se ve el rostro con claridad, pero se ve suficiente como para seguir una ruta. La información baja a tierra. Patrullas en la zona se coordinan con lo que el C2 va marcando en pantalla. En ese momento entra un dato clave. Un familiar de Christopher señala a la policía un punto específico donde podrían estar los responsables, entre la calle Piñar y la Avenida del Trabajo, en la colonia Ahuehuetes, también en Gustavo Adolfo Madero. El operativo se mueve hacia allí. Al llegar, los agentes encuentran a un grupo de hombres manipulando envoltorios de lo que parece ser marihuana. Siguen el protocolo, revisión de seguridad. Entre la ropa y las pertenencias de los sospechosos localizan una pistola corta con un cargador, 5 cartuchos útiles y 33 envoltorios con vegetal verde y seco con las características de la marihuana. Son 5 hombres: Oscar Quirós Rodríguez, de 44 años, Santiago Tapia Domínguez, de 50, José Eduardo Quirós Rodríguez, de 20, José Miguel Silva Arellano, también de 20, y Arturo García Ferrer, de 44 años. Todos quedan detenidos como probables responsables del homicidio de El Cachetes. Más tarde, un cruce de información revela que al menos 2 de ellos tienen antecedentes en el sistema penitenciario de la Ciudad de México por delitos como robo agravado e incluso homicidio, lo que refuerza la hipótesis policial de que no se trata de improvisados, sino de integrantes de una célula criminal ya activa en la zona. Aquí es importante hacer una pausa. La información pública llega con bastante detalle hasta este punto. El reporte de la agresión, el hallazgo del cuerpo, el operativo, la detención de los 5 sospechosos, el arma y las drogas aseguradas y su puesta a disposición del Ministerio Público. Lo que no aparece con claridad en la prensa abierta ni en las notas de seguimiento es si todos fueron finalmente sentenciados por el asesinato de Christopher. Las fuentes consultadas se detienen, en su mayoría, en la etapa de detención y presentación ante la autoridad, sin documentar una condena específica para este caso. Y ahí es donde entra la frase que marca el tono de este bloque: si la historia termina aquí, sería una tragedia más en el registro de homicidios de la ciudad. Un menor ejecutado, 5 presuntos responsables detenidos, expediente abierto. Pero no termina aquí. A partir de este momento, el Cachetes deja de ser solo un número más en las estadísticas y se convierte en otra cosa. Un icono extraño de la cultura del Internet. Un personaje que la red va a reciclar, reformar y convertir en meme. Y eso, para bien o para mal, empieza justo después de su muerte. 2 años después de su asesinato, su rostro aparece en un lugar muy distinto.
Los feeds de X, TikTok, Facebook, grupos de WhatsApp, convertido en chiste recurrente, en sticker, en plantilla para memes. Es por eso que hace relativamente pocos meses se reactiva el alias de El Cachete y lo devuelven a conversación pública, ahora ya no como nota roja, sino como fenómeno digital. De todo este fenómeno se hizo eco incluso la prensa, que describe el proceso con bastante claridad. En las semanas previas a la nueva ola de viralización, comenzaron a circular otra vez las fotos de Christopher, las mismas de cuando fue presentado por C4 Jiménez en 2022, acompañadas de textos irónicos, remixes y ediciones. Usuarios anónimos las tomaron, las recortaron, las mezclaron con frases sobre traición y lealtad rota y las lanzaron de nuevo al océano de Internet. La historia del adolescente asesinado en 2023 se volvió, como resume un portal, contenido humorístico y satírico que viaja de muro en muro. Ahí nacen nombres como Licenciado Cachetes o San Mejillas. Telediario explica que el origen de los memes está directamente ligado a la versión del crimen, la supuesta traición a sus propios compañeros por la motocicleta robada. Esa narrativa se condensa en una idea simple y pronto su cara pasa a representar al traidor castigado por su propia banda. En plantilla se le invoca como santo de los que se pasan de vivo, se le escribe como licenciado imaginario que da consejos de cómo no fallarle a la banda. El detalle de sus mejillas redondas se convierte en rasgo caricaturesco, explotado una y otra vez. El fenómeno no se queda en frases. Telediario documenta cómo su imagen empezó a aparecer en fotografías generadas con inteligencia artificial, donde Christopher posaba junto a personajes reales como la exalcaldesa Sandra Cuevas o el periodista Carlos C4 Jiménez. Esas composiciones imposibles en la realidad refuerzan la sensación de que El Cachetes ya no es solo un chico de barrio asesinado en 2023, es un personaje reciclable que se puede colocar al lado de políticos, comunicadores o cualquiera que esté de moda, según convenga el chiste del momento. Pero por suerte no todo se queda en la anécdota. En su cobertura, Infobae, por ejemplo, recuerda que la historia de Christopher es también la de un menor que se integró a una célula criminal local y subraya que el caso evidencia la presencia cada vez mayor de jóvenes en organizaciones criminales en la Ciudad de México. Otros textos y reels que analizan el fenómeno apuntan a algo similar, que convertir en meme a un adolescente armado, admirador de la Santa Muerte y de Tony Montana, dice mucho sobre cómo se ha normalizado la violencia y el narco en el imaginario de parte de la juventud urbana. Ahí aparece el choque. Para algunos usuarios, usar su rostro como meme es casi una forma de justicia poética, un delincuente que terminó pagando por sus actos y que ahora sirve de advertencia en clave de burla. Para otros, en cambio, lo que se ve es otra cosa, una infancia rota, un chico que nunca dejó de ser menor de edad, atrapado en una dinámica de banda y violencia estructural, reducido al papel de santo patrono de la traición. Entre esos dos extremos se mueve buena parte del debate hoy en redes. Y es que al final Christopher Adrián ya no puede decir nada, son otros quienes hablan por él, periodistas que reconstruyen su caso, yo mismo que lo estoy haciendo ahora en este vídeo, portales que explican el origen de los memes, usuarios que lo usan como broma interna, familiares que comparten fotos para recordarlo y sin querer alimentan la ola viral. Y aquí es donde el caso de Christopher deja de ser solo suyo, nos obliga a preguntarnos qué responsabilidad tenemos todos nosotros, no de que el muchacho se convierta en héroe o villano, pero sí de que se convierta en meme. La vida de Christopher Adrián se puede resumir en una línea que por desgracia se repite demasiado. Niño de un barrio atravesado por la violencia, reclutado por una célula como los Escamos, detenido 3 veces sin que nadie lo sacara realmente de ese entorno, enredado en un conflicto interno por una moto robada, ejecutado a balazos por sus propios compañeros, con 5 hombres detenidos como presuntos responsables. Y finalmente, resucitado en internet como meme, como chiste, como San Mejillas. En esa secuencia no solo falló él, falló un sistema que lo detuvo, pero nunca lo rescató. Falló un entorno donde casi no hay alternativas reales y donde las bandas llenan el vacío ofreciendo dinero rápido, pertenencia y una identidad. La del morrito armado que posa con pistolas, billetes y santos de altar para ganar likes y minifama local. Y fallamos también nosotros cuando convertimos esas historias en simple material de consumo como meme, sin detenernos a mirar al menor que había debajo del apodo. Y ya les digo, sea bueno o malo.
Y es que a mi parecer en algún punto la risa y el meme dejan de ser sátira y empiezan a ser deshumanización. Dejan de burlarse del fenómeno y pasan a burlarse de la persona. Reducida a plantilla y a sticker, al final Christopher Adrián fue un menor asesinado por sus propios compañeros. Insisto, no voy a entrar si era buena o mala persona. Al final, creo que lo que cuenta es lo que hagamos con su historia, convertirla en meme o en advertencia. Lamentablemente esta dualidad dice más de nuestra sociedad que de él. Por supuesto, con el final del vídeo espero tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo de Crónicas del Crimen y te dejo por aquí otro vídeo del niño sicario, del Ponchis, por si no lo conocías.